Muy buenas noches, hermanos. Es una bendición muy especial y un privilegio estar aquí. No era el plan nuestro de estar aquí, ni tampoco del pastor Ávila invitarme a predicar, sino hoy le llamé, esta mañana para venir a saludarlo. Tengo años de no estar aquí en esta iglesia y recuerdo cuando él estaba en la Pedrera y allá arriba, y allá es cuando y una vez vine aquí a predicar cuando el auditorio estaba, creo que esa parte de allí, y quería pues venir a conocer, quería también ver a Josué y a su esposa Anita, que también creció en nuestra iglesia, y bueno, pero Dios permitió que también pudieran esta noche compartir aquí con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio y doy gracias a Dios por la vida del pastor Héctor Ávila, un varón de Dios que respeto grandemente, y cómo Dios está usando a esta iglesia también. A Josué, estoy muy orgulloso de él. Es un siervo que Dios está usando y muy, muy contento de estar aquí, hermanos. Dios los bendiga mucho y gracias por la oportunidad y también el privilegio de poder en esta noche compartir aquí con ustedes la palabra de Dios. Siempre es un privilegio y es un gozo ser un instrumento en las manos del Señor, y sigan orando por nosotros. Ya tenemos 36 años allá en San Luis Potosí, México, que Dios nos permitió comenzar la Iglesia Bíblica Bautista, y Dios ha sido bueno y ha hecho toda la gloria, y seguimos adelante, hermanos, aunque ya pues, no estamos tan jóvenes como antes y estamos viejos. Amén, amén, hermano. Pero bueno, pero Dios es bueno, hermanos, y nos ha dado muchísima gracia. Puedo ponerse pie, hermanos, y abra por sus Biblias al libro de Isaías. En verdad, hermanos, estoy muy impactado por lo que Dios ha hecho aquí. De veras, es algo maravilloso. De veras, es Dios con su mano sobre esta iglesia, sobre su pastor. Y quiero felicitar a la iglesia, al pastor, por el alcance que están teniendo, las almas que ustedes están alcanzando con el Evangelio, estas instalaciones que son de increíble, de veras, bendición, hermano. No te acostumbres a la bendición de Dios, hermano, de veras. Es tan fácil acostumbrarnos y no entender lo que Dios nos ha dado hasta que no lo tenemos. Y doy gracias a Dios, hermanos. Valoren a su pastor, su iglesia, sigan fieles al Señor y no te acostumbres a la buena mano de Dios, hermanos. Y bueno, qué bendición de estar aquí con ustedes en esta noche. Me siento muy, muy contento y muy privilegiado, hermanos. Dios los bendiga mucho. Isaías 30, por favor, Isaías 30. La semana pasada, leyendo, estudiando durante la semana este pasaje, Dios me habló mucho, y de hecho lo que voy a predicar lo prediqué en nuestra iglesia el domingo pasado, y voy a continuar este mensaje. Hay más en este capítulo que voy a continuar en nuestra iglesia. Pero quiero que vean Isaías 30, hermanos, versículo 1. Note lo que dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de confusión de Egipto en confusión. Mire, por favor, versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Mire por favor conmigo, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, y en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Quiero hablar, hermanos, en esta noche sobre el tema, el peligro de no confiar en Dios. El peligro de no confiar en Dios. Te doy gracias, mi Dios, porque me das la oportunidad de abrir tu palabra. Mi Dios, gracias por el pastor Ávila, por Josué, por
su familia, por los colaboradores, por la iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Es evidente que tu mano de bendición está sobre este lugar. Mi Dios, aquí se predica tu palabra, aquí se predica el evangelio, por eso tú has bendecido. Mi Dios, en esta noche pido que el Espíritu Santo guíe en lo que voy a enseñar. Hazme un lado a mí y pido que Cristo sea exaltado y que tu palabra, mi Dios, pueda ser contundente, que nos hables para gloria tuya. Lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El peligro de no confiar en Dios. Pueden sentarse. Es importante, hermanos, entender el contexto histórico de este capítulo, de lo que está pasando en Israel, para entender el mensaje, para entender lo que el profeta Isaías les dijo al pueblo, hermanos. Ezequías, hermanos, era el rey de Judá, del reino del sur. Recuerde que se había dividido Israel, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Ezequías era rey en Jerusalén. Y hermanos, y el reino de Judá estaba amenazado por el imperio, por el reino de Asiria. ¿Ok, hermanos? Recuerden, hermanos, que Asiria, unos años antes, en el 4º año de Ezequías, conquistó las 10 tribus de Israel del norte, tomó a Samaria, lo destruyó y llevó a las 10 tribus del norte en cautiverio. Y hermanos, estaba amenazando también, hermanos, que iba también a conquistar a Jerusalén y destruir el reino de Israel. Ahora, hermanos, Asiria, hermanos, era un pueblo muy perverso, eran crueles. De hecho, el libro de Jonás, vemos que Dios decidió destruir a Nínive, la capital de Asiria, porque eran tan crueles, eran grandemente pecadores. Y a los pueblos que ellos dominaban eran tiranos. Además, hermanos, les cobraban impuestos y eran hermanos, un reino muy cruel. Entonces, hermanos, quiero que escuchen, por esta amenaza de Asiria ir a conquistar también a Judá, Jerusalén, los líderes del pueblo de Israel, Judá, Jerusalén, decidieron, hermanos, buscar alianza con Egipto, esperando que el ejército de Egipto los ayudara a resistir a Asiria. O sea, ellos estaban buscando aliarse con Egipto para que los protegiera y hacerse fuerte contra las amenazas del ejército de Asiria. ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero el profeta Isaías, sin duda, hermanos, dirigido por Dios, recibiendo revelación de Dios, denuncia esta alianza con Egipto porque era una falta de fe y confianza en Dios. Mire conmigo, hermanos, allí Isaías 31:1. Mire, continúa ahí, mire, Isaías 31:1. Dijo Jehová: ay de los que desciendan a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Esto era el gran problema, hermanos. Israel estaba buscando la ayuda, confiando en Egipto, más que confiar en su Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces el profeta Isaías, hermanos, denuncia esta alianza. ¿Y qué es lo que Isaías le dijo al pueblo? ¿Qué es lo que Dios dijo al pueblo? Dios dijo al pueblo: no haga nada. Esténse quietos, yo los voy a salvar. Mire, por versículo 7, Isaías 30. Mire, Isaías 30, versículo 7. Ciertamente en vano, inútilmente te dará ayuda. Ciertamente Egipto en vano, inútilmente te dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, fíjese bien, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse ¿qué? Porque quietos confiando en su Dios, quietos esperando en la salvación de Dios, quietos confiando
en el poder de Dios, no en el ejército de Egipto. Mire el versículo 15. Porque así dijo Jehová, Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. El pueblo estaba aferrado, los líderes estaban aferrados de buscar la ayuda de Egipto en lugar de buscar la ayuda de su Dios. Por eso en este pasaje, hermanos, vemos una verdad muy contundente: el peligro de no confiar en Dios. Mire conmigo, por favor, Isaías 31. ¿Está conmigo, hermanos? Ay, es una denuncia. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cubrirse con cubierta o protección y no de mi espíritu. Ahí la palabra espíritu está hablando del Espíritu de Dios, añadiendo que dice pecado a pecado. Hermanos, el confiar no confiar en Dios es peligro o es peligroso, porque el no confiar en Dios es pecado. Es pecado. Hermanos, escuche bien, el no confiar en Dios es desobediencia. Es desobediencia. Mira lo que dijo aquí el profeta, hermanos, allí en el versículo 13, Isaías 30:13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza, ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, hablando, hermanos, del pecado de no confiar en Dios. Hermanos queridos, Dios les había dicho: esperen, confíen en mí. Y ellos no quisieron, ellos se rebelaron, hermanos. Y hermanos, Dios allí en el versículo 9 les llama rebeldes, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Es pecado, hermanos, porque ¿sabes qué? Quiero que me escuchen, hermanos. Dios no nos sugiere que confiemos en Él. Dios espera y nos manda a confiar en Él. Mire conmigo Isaías 26. Mire, por favor, Isaías 26. Hermanos, el no confiar en Dios es desobediencia. Es la verdad, hermanos. Mire lo que dice, por favor, Isaías 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nos dice, confíen en Dios. Hermanos, dice la Biblia, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, quiero que escuchen, creerle a Dios y confiar en Él es un asunto de obediencia. Miren conmigo Romanos capítulo 16, fíjense, Romanos 16. El creerle a Dios, hermanos, es un asunto de obediencia. Fíjense lo que dice Romanos 16, por favor, el versículo 26. Romanos 16, 26. Dice la Biblia, pero desde el versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, que dice, hermanos, para que obedezcan, que dice, a la fe. Para que alguien sea salvo, es salvo porque hace lo que la Biblia dice para ser salvo. La salvación es por fe, es por gracia, no es por obras, pero para que alguien sea salvo tiene que haber arrepentimiento de pecado y fe en la persona y obra de Jesucristo. Es un asunto de obediencia, hermanos. Entonces, hermanos, en no confiar en Dios, no creerle a Dios es pecado. Mira lo que dice por Isaías 30, por favor. Isaías 30, versículo 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí,
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hermanos queridos, consultar y buscar consejo de otros en lugar de buscar el consejo de Dios es pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que no busca el consejo de Dios y él busca el consejo de un hombre, de un psiquiatra, de un buen amigo, más que de Dios, valoras más el consejo del hombre que de Dios. Y fíjate, hermanos, fíjate bien, Eva, hermanos, tuvo más confianza en el consejo del diablo que de Dios. Hermanos, es pecado, hermanos. Y fíjese, mire conmigo, también ahí dice la Biblia, Isaías 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Buscar, quiero que escuche, la protección del hombre y no de Dios y no de su espíritu es pecado. Confiar en el Señor es un asunto espiritual, es un asunto de obediencia, es un asunto de dejar que Dios te guíe y no tu propia opinión, no tus deseos. Hermanos, el confiar en Dios es un asunto, hermanos, de ser guiados por Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, confiar en el consejo de Dios, confiar en las promesas de Dios, no tuyos mismos ni del hombre. Es pecado confiar en el hombre, porque en lugar de buscar el consejo de Dios, buscas el consejo del hombre. Mira lo que dice versículo 2, Isaías 32. Dice que se apartan para descender a Egipto. Ahora, Egipto espiritualmente es un tipo del mundo, hermanos. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra o la protección de Egipto. Hermanos, quiero que escuche, el mayor pecado de no confiar es la incredulidad, que nos hace, quiero que escuche, depender de nosotros mismos, nos hace confiar en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Hermanos, y quiero que escuche, y nos llegamos haciéndonos nuestro propio Dios. Fíjese algo impactante. Jeremías 16. Jeremías 16. El no confiar en Dios, hermanos, es el pecado de incredulidad. ¿Está conmigo, hermanos? Y hermanos, nos lleva a confiar en nosotros mismos, en confiar en la opinión de otros. Pero, hermanos, es el mayor pecado, hermanos, es la incredulidad que nos hace depender y confiar de nosotros mismos. Mira lo que dice Jeremías 16. Mira lo que dice Jeremías 16, 11 y 12. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Hablando de Israel, hermanos, se hicieron de ídolos y se apartaron del Señor. Pero fíjense lo que dijo Dios en el versículo 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Una pregunta, hermanos, ¿para Dios es abominación la idolatría? Adorar a un Dios que no ve, que no escucha, lo es, hermanos. Pero fíjense lo que dijo Dios, vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, dice el Señor. Cuando tú sigues tus propios deseos, cuando tú dices, haces un lado a Dios para hacer tu voluntad y en lugar de confiar en Dios, confías en ti, es peor que la idolatría porque te haces tu propio Dios. Fíjese nada más, hermanos. Cuando tú dejes de confiar en el Señor,
Hermanos, porque tú con tu propio raciocismo dices, no, esto no me conviene, esto sí me conviene. Y aunque le dice la Biblia, el consejo de Dios es claro, pero tú rehusas el consejo de Dios para hacer tu regalada voluntad. Tú estás diciendo, Dios, en ti no creo, en ti no confío, yo confío en mí, yo creo en mí, te haces tu propio Dios. Y hermanos, y el egoísmo y la egolatría hoy en día está destruyendo a muchos cristianos. Cuando confías en ti mismo, te haces tu propio Dios. Hermanos, es pecado no confiar en Dios. Es el pecado de la incredulidad. Es el pecado de idolatría, es el pecado de confiar en ti mismo en lugar de Dios, hermanos. ¿Me está escuchando? De confiar más en el consejo de los hombres, de confiar más en lo que tú sientes, en lo que tú crees, confiar más, hermanos, en las opiniones de los hombres profesionales, que se dicen profesionales, pero no creen en Dios. Hermanos queridos, es pecado no confiar en Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es confiar en Dios? Confiar en Dios es someterse a su palabra y obedecer lo que dice. Sí. Es someterse a la palabra de Dios y obedecer lo que dice. Mire, por favor, conmigo, hermanos, allí en Isaías 30, versículo 9, porque este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hermanos, no quisieron oír la ley de Jehová, hermanos, porque ellos no querían someterse a lo que la ley de Jehová decía, quieren hacer su propia voluntad. ¿Qué es confiar en Dios? Es creerle a Dios y a su palabra. Dice ahí, hermanos, en Isaías 37, ciertamente Egipto en vano inútilmente te dará ayuda, por tanto yo le di voces, Jehová les dio voces, que su fortaleza sería estarse quietos, de creerle a Dios en lugar de los hombres, creer las promesas de Dios, creer los principios bíblicos, creer la ley de Dios, es confiar en Dios. Confiar en Dios es someterse a su palabra y obedecerle. Confiar en Dios es, hermanos, creerle y a su palabra. Pero también, hermanos, confiar en Dios es estar quietos y esperar en Él. Esperar en su promesa. Esperar que Él obre. Y hermanos, miren, fíjense lo que dice ahí, hermanos, una vez más, Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, en quietud, en paz y en confianza esperas en tu Dios, esperas que Él obre, esperas que Él conteste. No tienes necesidad, hermanos, no vas con el vecino para pedirle prestado, no vas a la casa de donde empeñan cosas. No, hermanos, o sea, tienen necesidad, Señor mío, provee mis necesidades, porque la Biblia dice que no debes tú endeudarte, hermanos, amén. Vivir de tarjetas de crédito no es cristiano, no es sabio. Señor, tengo necesidad, mi Dios provee mis necesidades, y esperar que Dios obre, esperar que Dios provea, hermanos. Muchos hay cristianos, hermanos, jovencitos, señoritas, que sienten que el tren se les va. En lugar de esperar que Dios en su tiempo, en oración, te dé la ayuda idónea, o te dé el varón que Dios quiere para tu vida, hermanos, tú te guías por lo que tú quieres, te guías por tus deseos, y hermanos, y te casas fuera de la voluntad de Dios, porque no esperas en Jehová.
¿Están conmigo, hermanos? Mire conmigo Isaías capítulo 40. Disculpe, hermanos, es que se me metió sudor en los ojos. Y como no tengo nada que lo detenga, fácilmente Mire Isaías 40, a favor. Versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aprende a esperar en la fidelidad de Dios. Aprende a esperar en la provisión de Dios. Aprende a esperar que Dios obre. Hermanos, Él es soberano. Él está en control. Confía en su sabiduría. Confía en su palabra. Confía en su poder. Hermanos, Dios es fiel. El no confiar en Dios es pecado. Pero sigamos adelante, hermanos. ¿Por qué es peligroso no confiar en Dios? Note lo que dice ahí, hermanos, en Isaías 31, otra vez. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, no de mi espíritu, añadiendo pecado. Versículo 2, que apartan para descender a Egipto. Hermanos, quiero que escuchen. Es peligroso no confiar en Dios, porque el no confiar en Dios te lleva con el tiempo a apartarte de Él. Cuando tú dejas de confiar en Dios, confías en ti mismo, en tu inteligencia, en tu razonamiento humano, confías en las circunstancias que tú ves. En lugar de confiar en Dios, hermano querido, con el tiempo, esa falta de confianza en Dios va a alejarte de la voluntad de Dios. Mire Jeremías 17. Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, por favor. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Y su qué, hermanos? Jeremías 17:5. ¿Sí les dije? Jeremías 17:5. Así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, ¿qué dice? Se aparta de Jehová. Hay muchas personas en este país, aún cristianos, que en lugar de confiar que Dios va a subir tus necesidades, vas y ves hacia el norte. Ya está más difícil que antes. Y dejan aquí sus familias para irse a trabajar allá a Estados Unidos. Y hermanos, incontables personas en mi tiempo de ser pastor, por esa decisión, se alejan de Dios. Yo fui pastor en Estados Unidos, en una iglesia hispana antes de vivir en México. Y conocí a muchos hombres con familias aquí y con engaño familias allá. Hermanos, nuestro proveedor no es el norte, es Dios. Y cuántos también varones están en su iglesia creciendo, tu familia siendo bendecida por la enseñanza, por la vida espiritual de esa iglesia, y les ofrece un mejor trabajo y no piensan en su familia, no piensan en la vida espiritual de su familia, sino ven el dólar o ven el peso y se van a otros lugares donde no hay iglesia o no hay buenas iglesias, y con el tiempo esa familia, por esa decisión, se apartan de Dios porque confió más en su empresa, confió más en el trabajo que confiar en la provisión de Dios, porque el centro de la voluntad de Dios comienza con tu vida espiritual, comienza buscando primeramente su reino, su justicia, comienza en estar en una iglesia local donde ahí estás creciendo, ahí estás sirviendo, no el dinero, no el materialismo. Hermanos, hay que confiar en Dios, porque si dejas de confiar en Dios, un día te vas a alejar de Él.
Porque tus decisiones no están basadas en principios bíblicos, no está basada en la dirección del Espíritu Santo, no está basada en lo que Dios enseña, está basado en lo que tú ves que es mejor, en lo que económicamente quizá te vaya a ir mejor. No buscas a Dios, sino buscas tu propio bien. Y te alejas de Dios, hermano. Cuando dejas de confiar en Dios, un día te vas a apartar de Él. Te vas a apartar de la voluntad de Dios. Hace como 8 o 9 años, Karen estaba en lo más débil de lo más lo más bajo en su salud. Mi esposa pesaba 53 kilos y bajó a 39 kilos. Después de la muerte de mi hijo, mi esposa se vino para abajo emocionalmente y físicamente, y luego le dio tifoidea, y ese tifoidea casi la destruye, hermanos. Mi esposa nada más podía comer pollo hervido, papas y zanahorias. Era toda su dieta. No podía comer jitomate, no podía comer calabaza, no podía comer un pedazo de pan, no podía comer nada con azúcar. Y luego también una situación de autoinmune empezó a atacar su cuerpo. Y mi esposa estaba bien débil, hermanos. Mi esposa se me acercó y me dijo un día: Luis, tengo miedo. Mi esposa es una mujer muy fuerte, hermanos, de veras. Mis respetos por mi esposa. Ella no es una mujer temerosa. Pero me dijo: Luis, tengo mucho miedo que si aquí en México me vuelve a dar tifoidea, no lo voy a librar. No lo voy a librar. Y hermanos, y pasó así por un año, comiendo así por un año. Por eso bajó de 53 kilos a 39 kilos, hermanos. Y con mucha debilidad y no podía con nada de presiones. Y bueno, hermanos, y cuando mi esposa me dijo eso, yo pensé, mi esposa es primero. Ella es primero. No el ministerio. La iglesia no es mía, es de Él. Y dije: Karen, voy a orar al Señor y oremos, porque si por tu bien físico salir de México es la única solución, pues vamos a considerarlo. Yo oré, ella oró por 4 o 5 meses. De hecho, escribí yo lo que la iglesia debía de hacer para buscar un pastor nuevo. De hecho, ya es parte de nuestros artículos de fe, de nuestra constitución. Y orando que Dios guiara, que Dios nos diera dirección. Y luego empezamos a buscar palabra de Dios para que nuestra decisión no fuese basada en la circunstancia, sino guiada por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y este pasaje, por eso quiero mencionar esta ilustración, porque Dios me guió a Isaías 30. Isaías 30, versículo 15. Porque si dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso, en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Se lo compartí a mi esposa y lo Karen dijo: Luis, sí es cierto, no podemos nosotros tomar una decisión basada en temor. Tenemos que estar quietos, tenemos que confiar en el Señor. Y hermanos, y tomamos la decisión de entregar la vida de mi esposa en las manos del Señor y decir: Señor, tú vas a cuidar de ella. Señor, vamos a seguir en tu voluntad. Y hermanos, después de esa decisión de quedarnos en México, no tomar decisiones basadas en nuestro temor, sino guiados por su palabra y el Espíritu Santo, su voluntad, mi esposa comenzó a mejorar. Y hermanos, ella sigue también cuidándose mucho y es débil de salud, pero mucho más fuerte. Dios, y hermanos, y le volvió a dar tifoidea. Pero Dios me la guardó. Cuando dio el COVID por la segunda vez, estuvo ella muy delicada. Pero Dios me la ha cuidado. Lo que estoy diciendo, si yo hubiera tomado una decisión, hermanos, basada en mi circunstancia, en mi temor, no basada en la dirección clara de su palabra y del Espíritu Santo, me hubiera salido de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, hermanos?
Ese es el peligro, hermanos, de no confiar en Dios, de confiar en tus sentimientos, de confiar en tu propia carne, de confiar en la opinión de otros y no confiar en la dirección clara del Espíritu Santo, no confiar claramente en lo que dice la palabra de Dios. Hermano, te puede apartar de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, no viven sus vidas por principios bíblicos y por esa razón no confían en Dios? Y esto me lleva a mi siguiente verdad, porque es peligroso no confiar en Dios. Mire conmigo ahí el pasaje, Isaías 30. ¿Está conmigo, hermanos? Isaías 30 dice en el versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Note algo, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Hermanos, es peligroso no confiar en Dios, porque un día te va a llevar no querer la palabra de Dios en tu vida, de no querer que Dios en su palabra dicte tu vida. Hay una relación íntima, hermanos, entre confiar en Dios y tu relación con la palabra de Dios. Por eso léela todos los días. Por eso memorízala. Tu vida basada en palabra de Dios, hermano, fortalece tu fe y hermanos, y cuando más necesites, en los tiempos más difíciles en tu vida, de pruebas, de dificultades, de situaciones, hermanos, confías en Dios, porque la palabra de Dios en tu vida está guiando tu vida, hermano querido. Hermanos, y si no confías en Dios, hermanos, te lleva un día a no querer obedecer, a no querer que la palabra de Dios dicte tu vida. El engaño, hermanos, de confiar en otros o en ti mismo, te lleva a no tomar en cuenta la palabra de Dios. En algunos casos, hasta rechazarla. Quiero que escuche, la falta de confianza en Dios refleja que no tienes una relación viva e íntima con la palabra de Dios. Dije, tu falta de confianza a Dios refleja que no tienes una vida íntima, una relación íntima con la palabra de Dios. Fíjese lo que decían allí, hermanos, en el versículo 10, que dicen a sus videntes o a sus profetas, no veáis, o sea, no disciernas palabra de Dios. No busques a Dios, no estés en el secreto de Dios, no nos digas lo que Dios te revela. Porque antes Dios revelaba a los profetas, y declaraban palabra de Dios. Ya tenemos aquí toda la revelación. Pero en ese tiempo, hermanos, Dios a los profetas les revelaba su palabra y dijeron ellos, no veáis, y lo dicen, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Ahí la palabra halagüeña quiere decir lisonjas. O sea, dinos lo que nos hace sentir bien. Dinos lo que nosotros queremos escuchar. No nos digas el consejo de Dios. No nos digas lo que Dios requiere. No nos digas cómo vivir. Dinos lo que nosotros, a lo que nosotros nos gusta escuchar. Hermanos, es exactamente, vivimos en esa clase de días. Hoy en día gente no quiere palabra de Dios, quieren seguir sus placeres, quieren vivir una vida conforme a su propia manera de pensar, hermanos. Y ese es el problema hoy en día de muchos cristianos. Realmente no quieren someterse al consejo de Dios, pero es un reflejo de su mala relación con la palabra de Dios y que sus vidas no están basándose en Dios y su confianza en Dios, sino en cómo ellos quieren vivir. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Dice 2 Timoteo 4:1. Dijo el apóstol Pablo en su última carta a Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído y se volverán en las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Háblanos conforme a lo que nos hace sentir bien, algo que no nos confronte con nuestra manera de vivir. Pero quiero que escuche, hermanos, gente que no confía en Dios y su palabra, llega a vivir en esa manera. Porque la base de sus decisiones no es la palabra. La base de su vida no es principio bíblico, no es confiar en la sabiduría de Dios. Pero fíjese, hermanos, algo bien contundente. No sé, hermanos, se está haciendo tarde, déme unos cuantos minutos más de su tiempo. Pero Isaías, note lo que dice Isaías 30, hermanos. Esto es bien impactante, hermanos. No solamente, hermanos, una persona que no confía en Dios está en peligro, hermanos, de que la palabra de Dios ya no dicte su vida. No la quieren en sus vidas, sino también ya no quieren a Dios en sus vidas. Dice versículo 11, dice el pueblo, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Quiero que escuche. No solamente la falta de confianza refleja que no tienes una relación íntima con la palabra de Dios, pero también refleja que no tienes una relación íntima con Dios. No tienes una relación íntima con Dios. Quiero que escuches. Refleja que no tienes conocimiento de Dios. Es lo que refleja, hermanos, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza. No solamente no tenemos este libro como nuestra guía, pero al Santo de Israel no lo queremos. No lo queremos en nuestras vidas. Y eso es lo que está diciendo cuando tú tomas decisiones confiando en ti y no en Dios. Vienen situaciones difíciles que en todos vamos a tener. Y en lugar de aferrarte a Dios, te quejas de las cosas de Dios, te quejas de Dios, de la iglesia y te alejas del Señor, porque refleja que realmente no tienes un conocimiento íntimo del Señor. Que Él es el yo soy. Él es Jehová Jireh, Jehová provee. Él es nuestro Adonai, nuestro Señor. Él es nuestro Dios altísimo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Emmanuel. Él es nuestro buen pastor. Hermanos, Él es nuestro sostén. Él es nuestra roca. Él es, hermanos, todo. Pero realmente, hermanos, refleja que no conoces a Dios. Tu falta de confianza en Él. Ese es el peligro, hermanos, de no confiar en Dios. Y brevemente, hermanos, Isaías 30. Fíjese algunas consecuencias, y no me voy a mencionar algunas cuantas, hay más en este pasaje. Pero fíjense lo que dice versículo 12. Por tanto, aquí ahora ya Dios está diciendo, mira, por tanto, el Santo de Israel, al que tú no quieres en tu presencia, a quien no quieres que dicte tu vida, dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, en ello os habéis apoyado. O sea, basas tu vida y tomas decisiones en fundamentos falsos. Sí. Confiasteis en violencia y en iniquidad, hablando de Egipto,
y en ello os habéis apoyado. En aquello, hermanos, que son decisiones, hermanos, decisiones que basas en aquello, hermanos, que no tiene solución, no tiene dirección, no tiene bendición de Dios. Basas tu vida en aquello que no tiene fundamentos eternos, fundamentos espirituales. Y Mateo 7, al final del Sermón del Monte, Jesús dijo: el que oye estas palabras y no las hace, le comparé al hombre necio que edificó su casa sobre ¿qué? Viene el viento y las aguas, y grande es la ruina. Porque fíjense lo que dice ahí Isaías 30. Isaías 30, a favor, versículo 13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Hermanos, habla de un muro que tiene una grieta, y si ese muro no se fortalece o no se reconstruye, ese muro va a caer y grande va a ser la ruina. Hermano querido, por eso es tan serio y peligroso que tú no confíes en tu Dios en la educación de tus hijos, no confíes en Dios en edificar tu matrimonio, no confíes en Dios con tus finanzas, no confíes en Dios en tus decisiones. Hermano, un día vendrá ruina tu vida. Y pierdes todo lo que Dios pudiera haber hecho por ti. Lo pierdes. Porque dice en Isaías 30:15: porque si dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Si tú esperaras en mí, tú confiaras en mí, habría descanso, habría fortaleza, habría protección, habría provisión. Hermanos, y fíjense algo interesante, hermanos, y termino con este pasaje. Mire, por favor, segundo libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 32, porque un poco después de este contexto de Isaías 30, si tú ves después Isaías 37, vemos cuando Sennacherib, rey de Asiria, invade Judá. Toma todas las ciudades principales de Judá y está por hermanos, rodear a Jerusalén, poner baluartes contra Jerusalén y destruirlo. Pero fíjense, hermanos, vemos aquí que el rey Ezequías escuchó el consejo de Dios. Dije, el rey Ezequías escuchó el consejo de Dios. No buscó a Egipto para defenderlos. Él buscó a Dios. Él buscó el consejo de Dios. Él buscó al profeta Isaías para que orara con él, para que juntos se fortalecieran en su Dios. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos, del rey Ezequías en 2 Crónicas 32:7. Esforzado, el pueblo estaba temeroso porque ya estaba la amenaza y estaban por invadir a Jerusalén. Pero Ezequías le dijo al pueblo: esforzaos y animaos y no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, y vieron el milagro, vieron cómo Dios, hermanos, mató a 175,000 de los soldados de Asiria, y Dios defendió a su pueblo. Dios trajo la victoria porque el rey decidió confiar en Dios y no en Asiria. Y Dios trajo victoria, y Dios trajo, hermanos, bendición a su pueblo. Y Dios quiere mostrarse poderoso en tu vida. Él quiere mostrarse fiel en tu vida. Él quiere que tú veas su buena mano. Él quiere que tú veas
que Él es real, que Él escucha, que Él cumple, que Él es fiel, que Él es sabio, que Él es bueno. Hermanos, pero si tú, hermanos, dejas de confiar en Él, nunca vas a probar esas bendiciones de Dios. Hermanos queridos, confíen en su Dios. Padre Celestial, bendice tu palabra. Oh Dios, úsala para hablarnos. Que podamos entender que el peligro de no confiar en ti Señor, favor, habla nuestras vidas. Te lo pido, Señor, de corazón. Por favor, de ponerse de pie. Dios conoce su vida, conoce su circunstancia, conoce su lucha, su prueba, su dificultad. Conoce lo que estás viviendo. Confía en Él. Confía en Él. Si usted está aquí con nosotros y usted dice, yo no estoy seguro o segura de ir al cielo cuando yo muera, hoy es el día que usted puede confiar en que el Señor puede perdonarle sus pecados y un día llevarle al cielo. Si usted no está seguro de que si esta noche usted muere va a estar en la presencia de Dios, ¿por qué no levanta su mano? Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que diga, yo no estoy seguro o segura de ir al cielo cuando yo muera? Levante su mano, queremos orar por usted. ¿Habrá alguna mano sincera? Queremos explicarle cómo usted puede ir al cielo. ¿Habrá alguien así? ¿Alguna dama, un joven que diga, yo no estoy seguro o segura de ir al cielo? Tenemos una dama de este lado, gracias por su mano. ¿Habrá alguien más que diga, yo no estoy seguro o segura de ir al cielo cuando yo muera? Tenemos una mano ahí atrás. ¿Habrá alguien más? Hermanos y hermanas, el mensaje fue claro. ¿En quién está tu confianza? Si Dios le habló, venga al altar y dígale, Señor, ayúdame a confiar en ti. Algo que dijo el pastor, y eso es cierto, el reflejo de nuestra confianza en Dios se ve cuánto leemos su palabra, cuánto contacto tenemos con su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos semanas sin leer la palabra de Dios? Ese es el reflejo de la medida de nuestra confianza. Nos la pasamos escuchando un montonal de cosas, pero menos la palabra de Dios. Algunos ya hemos sido infieles a la iglesia. Algunos cambiamos las cosas del mundo por las cosas de Dios con tanta facilidad, porque hemos dejado de confiar en Él. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Mi Dios, tú has visto cada vida, cada corazón de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento, en cada instante, y amarte y a crecer en confianza en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.